Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Francisco, la doctora Carla y el doctor Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Bueno, damos inicio al podcast número 2 del Laboratorio de Estudios Regionales. Hoy participa directamente en este podcast y como líder de uno de los programas de investigación de nuestro laboratorio que tiene que ver con agronegocios y producción alimentaria, el doctor Antonio Galván Vera, es fundador de nuestro laboratorio y un destacado profesor, maestro, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestra facultad y del Laboratorio de Estudios Regionales. El título del podcast de hoy está al tema Granos básicos en México, autosuficiencia o dependencia en tiempos de cambio. El objetivo del podcast precisamente es analizar la capacidad de México para producir alimentos, producir granos básicos y lograr la autosuficiencia alimentaria. Evaluar cómo las políticas públicas han impactado la dependencia alimentaria, oportunidades, impacto del cambio climático sobre la producción de alimentos, en particular la producción de granos en México. Un especialista de primer orden en este tema es el doctor Galván, que aquí está con nosotros y que le he presentado. Buenas tardes, doctor Galván. ¿Qué tal, doctor Francisco? Muchísimas gracias y qué bueno que está dirigiendo este tipo de acciones a través del Laboratorio de Estudios Regionales, donde sabemos que vamos a poder expresar nuestros puntos de vista, que quede claro sobre distintas temáticas, ¿no? En este caso, y pues para entrar de lleno al fenómeno que nos atañe el día de hoy, con respecto a mí me gustaría primero comenzar con la frase o decir cuál es la importancia de la soberanía alimentaria Excelente tema. en México, ¿no? Porque realmente el tema de los alimentos en muchas ocasiones lo pasamos por visto cuando pues nos repercute el día a día. Si podemos analizar el último reporte de la inflación del trimestre de hace unos días, vimos un repunte en la misma de unos puntos, ¿no? Es decir, se está encareciendo y vemos algunos productos de la canasta básica y pues cuando vamos al supermercado comentamos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué vemos una subida de precios en estos momentos y más de productos que tradicionalmente son producidos dentro de nuestro país? Bien, bueno, pues el punto aquí es hablar del tema de granos. Los granos son la base histórica de los productos primarios, ¿no? Es decir, es como comenzaron la producción y pues en la parte que nos corresponde a nosotros de la región noreste del estado de México, del país, de nuestro país México, pues también tenemos una importancia en este cultivo, ¿no? Voy a dar unos puntos iniciales para podernos situar y para podernos adentrar en el tema para los que les interese, pues como es el panorama general de la producción de granos básicos en México. Sí, en este caso, México es un país clave en la producción agrícola, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Asimismo, ha encontrado a través del tiempo distintos desafíos para satisfacer su propia demanda interna. Bien, de alimentos, principalmente en los granos, como podemos visualizar el maíz, el frijol, el trigo y el arroz, que son los de un mayor consumo per cápita. Bien, estos cultivos pues son muy esenciales para la dieta de cada uno de nosotros y representan una parte importantísima dentro del sector. Asimismo, en el tiempo, a pesar de los avances en la producción, México, como quiera, seguimos dependiendo en gran medida de las importaciones, ¿sí? Al respecto es donde quiero ir centrando poco a poco
cómo poder satisfacer el consumo, o sea, desde una perspectiva económica, cómo el mercado trabaja, con qué mecanismos para llegar a ese punto de equilibrio y que nosotros podamos gozar de los productos y de precios alternativos, ¿no? Toño, pero aquí es donde quiero que un poco, porque México se ha convertido en los últimos años en un proveedor importante de productos, por ejemplo, hortalizas en el mercado norteamericano, pero en cambio los granos es diferente. Es decir, México es exportador, se ha logrado insertar en las cadenas globales de valor en productos de alto valor agregado, como son las hortalizas, fundamentalmente cuyos principales productores están en el noroeste de México. Pero ¿qué pasa con Tamaulipas? En Tamaulipas, es decir, los granos siguen siendo un problema grave de dependencia externa de la economía mexicana. ¿Por qué ahí no logramos tener una capacidad productiva tal que permita también incorporarnos de otra forma en las cadenas globales de valor, ¿no? Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar el análisis entonces de atrás hacia adelante, ¿no? Vamos a ver por qué dependemos, ¿no? O sea, cuál es la característica, por qué en algunas ocasiones podríamos decir, oye, me sale más barato poder comprar la soya de Argentina puesta aquí en Tamaulipas que la misma soya que se produce en el municipio de Altamira, ¿no? ¿Por qué esa dependencia? ¿Por qué ese juego? Déjame comentarte que esta alta dependencia en México de las importaciones de alimentos, sí, crea una vulnerabilidad significativa en la seguridad alimentaria, debido a que nos exponemos con riesgos externos y en fluctuaciones en los precios internacionales, crisis globales y cambios en las políticas comerciales de los países exportadores. Estábamos analizando el tema de los futuros, de los precios, ¿sí? Es decir, cómo poco a poco ha ido cambiando o ha ido fluctuando. Bien, con información que nos proporciona una casa especializada en análisis de commodities agropecuarios, en este caso de StoneX, podemos ver cómo desde el 2017 hasta el 2024 la tendencia de los precios de futuros o de los precios de los granos en los mercados internacionales ha tenido diferentes variaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Digo, ¿cómo lo podemos ver? Vemos una tendencia lineal de entre el 2017 al 2020, ¿correcto? A partir de ahí pasamos bien de los 300 dólares por bushel, $320 por bushel que era el precio del maíz, a un tope de arriba de $800 por bushel, para que veamos cuáles son las fluctuaciones, ¿no? Los incrementos. Esto nos duró durante el 2021, 2022, 2023, pero que fortaleció el mercado cuando estábamos en pandemia. Punto importante que voy a poner un paréntesis. Se detuvieron muchísimas actividades productivas dentro de la cadena de valor, pero el sector primario continuó. Sí, continuó trabajando, pero claro, la demanda, pues si ven incremento, bien, tuvimos la contingencia sanitaria, posteriormente una guerra internacional, bien, fluctuaciones en la paridad peso-dólar y todo, las tasas de interés incrementaron y a partir de ahí, bueno, se fue regulando el mercado y fue, llamémosle, estabilizándose a la baja el producto hasta llegar en estos momentos a unos precios donde los encontrábamos en el 2020. Pero me hiciste una pregunta bien, bien, bien padre, ¿no? Que fue, bueno, ¿qué está pasando en Tamaulipas? ¿Por qué vemos que los productores en estos momentos están pidiendo o están reclamando obtener una mayor rentabilidad en sus unidades productivas, tanto por los precios como por el tipo de cambio? Pues es relevante, es el mercado, ¿no? Aquí tiene que haber también una alineación dentro de la balanza de disponibilidad-consumo, una planeación interna y que el mercado poco a poco nos va a ir diciendo hasta dónde podríamos trabajar. Bien, los competidores externos, punto importante. El siguiente año se visualiza que vamos a tener precios todavía más bajos, ¿correcto? Aquí te voy a dejar una información o luego la publicamos en algún link del podcast, donde si yo me pongo a ver los futuros de julio del año siguiente, todavía traemos una caída. ¿Por qué? Bien, bueno,
¿Estamos hablando ahí de todos los granos o de qué tipo Pues es que en este caso estamos hablando del maíz, pero de a maíz? partir de ahí como que vemos una tendencia, ¿no? Una tendencia que podemos empezar a A analizar. grano y a otros productos, en el caso del sorgo, la soya. Y es correcto, ¿no? Que podemos ahí estar viendo. Bueno, adicionalmente del cambio climático, el fenómeno del niño, de la niño y de la niña, ¿no? Que estamos también con el tema del tipo de cambio. Bueno, están los actores de América del Sur. Bien, ya no solamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene una producción importante. Bien, en este momento va a salir con una buena producción. Entonces, es uno de la principal causa. Pero me voy a Argentina y me voy a Brasil y vemos cada vez una creciente producción. Bien, eso aunado Ah, al tema de la fertilidad del suelo, de las tierras, es como decir, aquí en México vamos analizando por zonas cuál es el rendimiento. El rendimiento que tenemos aquí en Tamaulipas no es de los más altos a nivel nacional, ni siquiera estamos en la media, no andamos por debajo. Entonces, desde ahí tú ya estás viendo cuando yo tengo problemas cuando yo tengo rendimientos más bajos que mis competidores, yo tengo que invertir más en mi proceso. Entonces, los costos de producción son mayores y ya cuando los costos de producción son mayores, pues poder competir con alguien que le están pagando el mismo precio, ¿qué pueden hacer ellos? Pues disminuyen un poco. Es decir, a mí me cuesta más producir y a mi vecino le cuesta menos. Toño, en todo ese contexto tan interesante que estás describiendo, ¿cómo se inscribe el fenómeno de la demanda china? La demanda china, de hecho, en este momento, una de las alternativas y soluciones o de las propuestas para los productores que quieren sembrar o que van a sembrar en el primavera-verano, es decir, el ciclo en México se compone por dos periodos, ¿no? El otoño-invierno y el primavera-verano. El otoño-invierno ya pasó, ya la cosecha se comercializó y el primavera-verano está en marcha, ¿no? Bueno, para ellos, eh, la forma en la que puedan mejorar sus ingresos es estar abasteciendo el mercado chino. Es decir, ya tener una mentalidad de exportación del abasto, bien, para distintos granos, llámese sorgo, llámese maíz. Vamos a hacer esa diferencia de aquí del sector noreste. Nuestro producto por excelencia, en primer lugar a nivel nacional de Tamaulipas, es el sorgo, bien, pero pues bueno, por su contenido nutricional y todo, pues lo trabajamos con respecto al maíz. El maíz, pues tenemos dos diferencias principales, que es el maíz blanco y el maíz amarillo. Ahí también tenemos que jugar y alternar, bueno, no que jugar, tenemos que planear con cuál es el producto que me va a generar una mejor demanda en el corto plazo. Bien, ¿por qué? Porque aquí podríamos alternar. Usualmente el producto que se vende con mayor rapidez, pues en cuanto a maíz es el amarillo. Bueno, pero nuestros competidores producen maíz amarillo, por un lado. Por otro lado, el tener maíz blanco podría generar también una alternativa de mercados, es decir, abrir nuevos nichos de mercado, abrir más nichos de mercado. Ahí es como puedes estar trabajando. Y algo esencial, el poder trabajar el valor agregado de los granos. Bien, el valor agregado, vamos a poner un ejemplo, el etanol, el uso del etanol en Estados Unidos. Están premiando el uso del etanol, está incrementándose la demanda del etanol, esto por el uso que tiene principalmente en los combustibles, ¿no? Nosotros todavía en México no tenemos Brasil sí lo están esa posibilidad, pero haciendo. en Brasil lo están haciendo, tiene que venir una apertura, al momento no la tenemos, llamémosle, no se está vendiendo, la gasolina con etanol, pero bueno, es algo que está adicionalmente de los distintos usos alternativos con los cuales tú puedes trabajar los granos. Toño, aquí he puesto dos puntos importantes. Uno, el tema del valor agregado. Es evidente, como estamos viviendo hace poco por acá, en el caso de los productores de sorgo, que hasta han estado sufriendo una declive de los precios y un problema grave, ¿no? En el norte del estado. Ahí hay dos temas, ¿no? Uno, que reclaman al gobierno políticas
unas políticas agrícolas específicas para que compensen esa caída en los precios. Y dos, el tema del valor agregado que te mencionaba. ¿Qué alternativas hay para estos productores? Valor agregado, subsidios por parte del gobierno. Y aquí entramos en el segundo tema, ¿no? Que tú habías planteado platicar, ¿no? Que es cómo las políticas públicas pueden afectar e impactar el agro. Claro, me parece muy, muy atinada, ¿no? La pregunta que tienes. Aquí, bueno, hay que ver, estamos en una economía de libre mercado, ¿sí? Y en una economía donde el mercado, pues, es internacional. Entonces, el papel del gobierno, pues, ha ido, cambiando a lo largo del tiempo y hay que conocer cuáles son las aristas con las que se materia en política pública, ¿no? Aquí, por decir algo, yo podría decir, bueno, ¿cuál es la política de subsidios en la agricultura mexicana? Aquí se comenzó desde el periodo postrevolucionario en 1920, ¿no? Cuando comenzamos con una reforma agraria, la distribución de las tierras, su impacto en la productividad, la falta de infraestructura y tecnología en las áreas rurales. Desde ahí entonces, ¿qué tiene que se fomenta? Pues estos dos puntos. ¿Cómo vamos a incentivar para empezar a catapultar el campo, ¿no? De ahí viene, no sé si recuerdas bien el tema del modelo de desarrollo Claro, estabilizador, ¿no? excelente. Bien, ese modelo de desarrollo estabilizador, pues propicia, incita a que se mejoren los programas de irrigación, la mecanización y el uso de fertilizantes. Que este uso de fertilizantes, pues si nos ponemos a platicar va a ser otro podcast, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo tienes ahí. La creación de estas, se crearon instituciones, ¿sí? Como la Comisión Nacional del Agua. Bueno, no sé si acabas de escuchar, el día de hoy se está haciendo un planteamiento donde se propone una Secretaría del Agua. Eso es muy importante. Si a mí me preguntas en qué debemos de trabajar el asunto de las políticas públicas, sí o sí, número uno, agua. Muy bien. Bien, y el tema también de energía, de energéticos, ¿no? Por ahí deberíamos de ir, ¿no? Bueno, a partir de ahí se vinieron distintos incentivos para ello. Y luego se nos viene una política que se le llama la política neoliberal, ¿no? Y del 82. Sí, cuando arrancamos de los 80, sí, va migrando poco a poco, empiezan ahí los tratados de libre comercio, bien, y se nos viene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, bien. Estos fueron llamados, los incentivos fueron sustituidos con programas, el que marcó la tendencia actual, es decir, a cómo se ha trabajado, fue el Procampo, ¿no? Que era posteriormente la producción para el bienestar, bueno, y poco a poco ha ido moviéndose y actualmente, pues la política actual de los retos contemporáneos, pues la podemos ver dentro de un enfoque de apoyo a los pequeños productores y a la promoción de la sustentabilidad o de la sostenibilidad y a la equidad social, ¿no? Con programas como lo es la producción para el bienestar. Si hablamos tácitamente de lo que son los programas, pues me gustaría en un próximo episodio, pues decir, mira, vamos enfocándonos en este como tal. En la antesala que te puedo decir, cualquier política de incentivos al sector primario es compleja. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que trabajan en el sector y que el mercado en muchas ocasiones no premia el trabajo que pues realmente hay atrás de cada uno de los productos. Pero donde sí debemos de poner especial énfasis es en el tema del financiamiento. Es decir, cómo poder trabajar estructuras y esquemas de financiamiento que propicien e involucren a todos los agentes de la cadena productiva para que se perciba un porcentaje similar tanto del productor como del vendedor final. ¿Bien? Exacto, esa última parte que mencionas, ¿no? Que es la redistribución de valor a nivel de cadena de valor, ¿no? En el sentido de que todos tengan una captación de valor semejante a lo que han aportado, ¿no? Y que no haya un eslabón que se apropie, no económicamente, de una parte mayor de lo que ha aportado a esa cadena, ¿no? En términos de valor. Por eso, ahorita te platicaba, ¿no? De hasta qué punto existen, por otras vías, eh,
que los productores puedan agregar valor a los granos en particular, de lo que estamos hablando, para poder mejorar su posición dentro de la cadena y dentro del mercado, ¿no? Ahorita están sufriendo un proceso de precios bajos, ¿no? Que los hace estar en una situación bastante delicada, precaria en el mercado. Sí, Sí, el tema del precio es un tema, trascendental, ¿no? Pero, pues, el precio es el que te marca el mercado. Bien, entonces tenemos que trabajar los procesos ex ante y ex post. Bien, aquí, por ejemplo, cada uno de los productores son expertos en sus procesos agronómicos. Saben lo que les da la tierra, saben cuando la tierra de repente la tienes que mover, cuando tienes que fertilizarla, cuando tienes que meter composta, cuando tienes que meter nutrientes. Sabemos de esto. Si nos ponemos a pensar en estos momentos, pues poder sacar del mercado 40,000 hectáreas más o menos, de las que se tiene en esta región, pues ayudaría a aliviar. Pero bueno, entonces, ¿qué vocación le vamos a dar a ellas? Ahí es donde entra muy de la mano el que se puedan acercar también los productores a foros con personas expertas en mercados, en procesos de transición de políticas, en cómo poder enfocar sus unidades de productiva y verlas netamente empresariales para que lleguen a algo que le llamamos vamos a mitigar la vulnerabilidad. Bien, ¿cómo la vamos a mitigar? Primero, bien, vamos a ver, conseguir fuentes para que se invierta en tecnología. La tecnología se nos está quedando un poco antigua. ¿Por qué? Por la carencia de ingresos que nos permiten reinvertir en nuestras unidades de producción. Número 2, y bien importante, vamos a diversificar proveedores, bien, tanto de los que me venden los productos o los insumos como a cuales yo les estoy vendiendo. Tenemos que sí también trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible. El campo es el eje fundamental de el desarrollo sostenible de los objetivos. Entonces, el fomento del tipo de agricultura que sea sustentable, necesitamos implementarla y premiarla, ¿no? Hace un momento estábamos hablando del tema de economía circular y vimos cómo la premian las empresas del sector industrial y servicios, que vamos a hacer por ahí una publicación, y comentaba, bueno, pero no hay tantos estudios en el sector primario. Y si yo me voy al sector primario, no hay sector que ocupe más la economía circular por la reutilización, el reuso y la falta de repente, de herramientas que el sector agrícola, ¿no? Y finalmente, pues les puedo decir que necesitamos el tema de valor agregado a través de infraestructura y en agronegocios. excelentemente. Esta última parte a la cual te refieres es a lo que platicábamos un poco, el tema del valor agregado a través de agronegocios, a través de la transferencia tecnológica y de cómo los productores tienen que acercarse, ¿no? Ver opciones alternativas a lo que han estado haciendo hasta ahorita, ¿no? Toño, muy interesante la plática que hemos tenido hoy sobre la autosuficiencia alimentaria, el tema de los granos, ¿no? En México y en Tamaulipas en particular. Creo que queda para otro podcast, un segundo podcast de tu programa, de tu programa de investigación, que tenga que ver ya con los programas en particular agrícolas o agroalimentarios que tiene el gobierno y que pueden de alguna manera servir de información para tomar decisiones, ¿no? Es decir, qué se puede hacer y cómo estos programas pueden impactar, ¿no? O pueden servir para mejorar disminuir la vulnerabilidad y mejorar la soberanía alimentaria, ¿no? Pudieras hacer un cierre ya para terminar, sobre este tema, ¿no? Programas alimentarios, soberanía alimentaria, vulnerabilidad de los productores. Claro, primero vamos a promover el tema de mitigación de riesgos, ¿no? Tenemos el uso de instrumentos para mitigar los fenómenos climatológicos y tenemos aquellos que son para mitigar los efectos de mercado.
ambos nos cuestan. Se tienen los procesos, por ejemplo, si me voy al tema de granos, que uno de los temas más importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, te pongo sobre la mesa, bueno, analizar cuántos centros de acopio han subsistido a lo largo del tiempo, es decir, hacer un análisis de 10 años a la fecha, cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene el país, porque estas son las empresas que compran y venden a los productores, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos de lugares del destino? Por ahí creo que es importante que veamos cómo están trabajando los productores el uso de herramientas como coberturas, cómo han ido migrando de una agricultura por contrato a un comercio que están cada vez desarrollando de una manera más, o llamémosle particular, cómo va el tema de organización de productores, pero saber que la soberanía alimentaria está basada en el uso correcto de los recursos, pero para poder nosotros utilizar correctamente los recursos necesito saber cuáles son mis recursos, dónde están disponibles y cómo los podemos aplicar. Excelente, Toño. Me parece que ha sido un cierre muy bueno, excelente, sobre este tema tan importante que hoy nos ha abocado a discutir, ¿no? Muchas gracias, Toño. Ya nos pondremos de acuerdo para el segundo podcast sobre este programa. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes, gusto saludarlos, a sus órdenes. Buenas tardes.